Bienvenidos chicos a la clase del día de hoy. Vamos a estar realizando ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme variado. Para recordar en primer lugar las fórmulas que nosotros vamos a ir utilizando y las características principales básicas que tienen estos dos tipos de movimientos. El primero, el movimiento rectilíneo uniforme, o más conocido como MRU, tiene una particularidad que la aceleración tendrá un valor igual a cero. Por lo tanto, la velocidad será constante, o es más, la velocidad también puede ser cero en caso de que el cuerpo se encuentre en reposo. Podríamos tener cualquiera de esas dos opciones. ¿Y cuál es la fórmula en la cual nosotros vamos a trabajar? Es la siguiente: distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Con estas dos fórmulas con esta fórmula más bien la podemos ir despejando en función de lo que nosotros necesitemos. Si necesito hallar la velocidad, despejo la fórmula. Si necesito el tiempo, despejo la fórmula. Ahora, ¿qué sucede con el movimiento rectilíneo uniforme variado, mejor conocido como MRV? Tenemos igual dos características importantes y notemos la diferencia con el anterior. La aceleración ya no es igual a cero, ahora es diferente de cero. Tiene un valor constante, diferente de cero. Y además hay algo que va a variar: la velocidad. La velocidad es la que va a variar. Podría ser positiva, podría ser negativa, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo súper en cuenta, queridos chicos, justamente porque esa es la diferencia con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y cuáles son las fórmulas que nosotros estaremos utilizando para este tipo de movimientos? Pues bueno, tenemos tres fórmulas las cuales vamos a usar. ¿Sí? De estas tres fórmulas se obtiene absolutamente todo lo que necesitemos en el movimiento rectilíneo uniforme. La primera, velocidad final, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La segunda, velocidad final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos aceleraciones por la distancia. Y finalmente, distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Son las tres fórmulas que nosotros estaremos utilizando. Si ustedes buscan ahí en internet, ahí en alguna página, a veces utilizan unas fórmulas para el movimiento rectilíneo uniforme variado acelerado, otras para el uniforme variado retardado, pero realmente es el mismo movimiento. Por supuesto, habrán cambios de signos, pero eso dependerá mucho de los datos que nosotros vayamos obteniendo en cada ejercicio. En el primer ejercicio que estamos trabajando el día de hoy, tenemos lo siguiente. Un móvil se desplaza a lo largo del eje X con aceleración constante. Si su posición para el tiempo cero es de 30 y metros sobre segundos y se mueve en dirección X negativa con una rapidez de 15 metros que está disminuyendo a razón de 1,5 metros cada segundo, determinar. Bueno, vamos a determinar algunas cosas. La aceleración, nos piden los gráficos los vamos a dejar pendiente para la próxima semana. Ahí solo encontraremos el literal de el tiempo que tarda la partícula en recorrer los primeros 75 metros. ¿Sí? Es lo que vamos a encontrar. Los dos gráficos los estaremos dejando pendientes. ¿Sí? Así que en primer lugar, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, vamos a sacar los datos. Tengo la posición inicial, 30 metros. Recordar, chicos, que esto es vectorial. Sí, es vector, justamente porque me está indicando en el inicio del problema. Además de eso, me da una velocidad inicial. ¿Sí? ¿De cuánto? De 15 metros sobre segundos. También me da un valor de la aceleración, que es del literal A. En el literal A me pregunta la aceleración, pero el ejercicio también ya me lo da. ¿Por qué? Porque si ustedes lo leen bien, dice que disminuye a una razón de 1,5 cada segundo. 1,5 metros sobre segundos, que es una velocidad, dividido para un tiempo, eso es aceleración. ¿Sí? Por lo tanto, queridos chicos, también como me indica que disminuye, entonces una aceleración ¿de qué tipo? De tipo negativa. Perfecto. Ahora vamos entonces a pasar a la parte de la solución. Como ya tenemos el literal A, entonces no habría ningún inconveniente porque estaba bastante sencillo. ¿Qué es lo que me pedía en el literal A? Me pedía la aceleración. ¿Sabemos ya el valor? Sí, lo acabamos de obtener aquí arribita.
porque el ejercicio ya me lo daba, así que literal A ya está listo. Literal D, que también es el que vamos a hacer, me pide el tiempo que tarda la partícula en recorrer los primeros 75 metros. Miren los valores que nosotros tenemos. Tenemos una rapidez de 15, tenemos una aceleración de menos 1,5. Me pide el tiempo que se demora en recorrer 75 metros. También me da entonces una distancia. Entonces recuerden, tengo velocidad inicial, tengo aceleración, tengo también distancia. ¿Qué fórmula me sirve? ¿Cuál de las tres? Primera, segunda o tercera. Tengo velocidad inicial, tengo aceleración, tengo distancia, quiero tiempo. ¿Cuál me sirve de las tres? Me sirve tal vez la primera, la segunda o la tercera. Opinen, chicos. Tengo velocidad inicial, tengo aceleración, tengo distancia, quiero el tiempo. La primera. En la primera no conozco la velocidad final. La velocidad inicial sí conozco. La aceleración también. Y no conozco el tiempo. Tendría entonces una ecuación con dos incógnitas. Sí, la incógnita de la velocidad final y también el tiempo. Veamos la segunda. No conozco la velocidad final. La velocidad inicial sí la conozco. La aceleración también la conozco. La distancia también la conozco. ¿Podría utilizar la segunda? Sí, podrían usar la segunda para encontrar la velocidad final. Con esa velocidad final reemplazo en la fórmula de arriba y encuentro el tiempo. Se puede hacer de esa manera, trabajando con estas dos. ¿Y qué sucedería con la tercera? ¿Tengo la distancia? Sí. ¿Tengo la velocidad inicial? También. El tiempo no lo tengo. ¿Tengo la aceleración? Sí. Me falta el tiempo que está acá, el cuadrado. Ahí, entonces parece que la tercera es la mejor opción, porque es la que tiene todos los datos conocidos y ahí justamente el dato que quiero encontrar, que es el tiempo. En caso de que usara la primera y la segunda, yo tendría que combinarlas, que no hay ningún inconveniente, el resultado va a ser exactamente el mismo, pero hay que buscar entonces el mejor camino. El mejor camino entonces es la tercera fórmula. Vamos a ir reemplazando entonces los datos que ya conocemos. Tenemos la distancia, un valor de 75 metros, que es lo que nos daba. Tenemos una velocidad de ¿cuánto? De 15. El tiempo no lo sé. Sé cuánto vale la aceleración, por supuesto, menos 1,5. No conozco el tiempo al cuadrado. Listo, así que ¿qué haremos en este instante? Pues bueno, vamos a ir despejando, ordenando todo para que nos quede de la mejor manera. Bien. Tendríamos entonces aquí un medio por 1.5. Si vamos a ver cuál es ese valor. Un medio por 1.5. A ver. 1.5 por 0.5, que es un medio, que me da un valor de ¿cuánto? De 0.75. Entonces sería menos 0.75 tiempo al cuadrado. ¿Qué haré en este momento? Pues bueno, vamos nosotros a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ordenar todo. ¿Sí? Lo vamos a ordenar y me va a quedar una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Una ecuación de segundo grado. Entonces algo que ustedes ya saben resolver, ¿verdad? Entonces el negativo pasa al lado izquierdo, se hace positivo. Este 15t también pasa al lado izquierdo, pero como era positivo pasa con negativo. Y el 75, bueno, sigue siendo positivo y esto es igual a 0. Entonces tenemos una ecuación de segundo grado en la cual nosotros podríamos resolver por fórmula general, ¿sí? O podríamos también usar alguna calculadora que nos ayude a resolver esto directamente. En la calculadora online de ecuaciones de segundo grado vamos a colocar todos los valores que tenemos. Teníamos 0,75 de tiempo al cuadrado menos 15 y más 75, y esto es igual a 0. Con esos valores, chicos, vamos a ahorrarnos un poquito de tiempo al resolver y vamos a ver qué es lo que sucede. Nos va a dar dos posibles soluciones, ¿correcto? Entonces tenemos aquí a la ecuación, la resuelve la aplicación, lo hace por la ecuación general,
Nosotros también podríamos hacerlo, pero como les decía, para ahorrarnos un poquito de tiempo lo hacemos acá. Y finalmente tenemos más bien una única solución. Sí, hay una única solución, no hay dos soluciones. Hay una solución única para este caso que me da que la ecuación tiene un valor de ¿cuánto? De 10. ¿Sí? Vamos a adjuntar, chicos, también este valor de aquí de la ecuación general y luego ponemos el resultado, ¿correcto? Hay un único valor y ese valor es el de 10. Por lo tanto, ya tendríamos entonces el tiempo, ¿correcto? El tiempo es igual a ¿cuánto? A 10, ¿qué? 10 segundos. Entonces, en los primeros 10 segundos, ¿cuánta distancia ha recorrido? 75 metros. Y listo. Y hemos encontrado entonces ya el tiempo que nos estaban solicitando en el literal D. Los dos gráficos los vamos a dejar pendientes para la otra semana, ya que esta clase de hoy solo trabajaremos con problemas y ejercicios que tengan valores numéricos, ¿correcto? El siguiente ejercicio que está presentado en pantalla nos indica lo siguiente. Un móvil se desplaza con MRV partiendo del reposo con aceleración de 51.840 km sobre hora al cuadrado. Calcular la velocidad que tendrá a los 10 segundos y la distancia que habrá recorrido a los 32 segundos de la partida. En primer lugar necesitamos obtener los datos, ¿sí? Sacar todos los datos que tenemos para luego pasar a la solución. Bien, ¿qué datos tenemos? ¿Quién me ayuda? A ver, chicos. Pueden ir ahí si quieren enviando por el chat o si quieren pueden también activar su micro. Ayúdenme con los datos. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué significa esta parte? Partiendo del reposo. ¿Qué es? ¿Qué es esta parte que dice partiendo del reposo? ¿Cómo lo podemos definir en los datos? ¿Qué será tiempo? ¿Será distancia? ¿Será velocidad? Podríamos decir que es velocidad igual a 0, pero no es cualquier velocidad, es la velocidad inicial. ¿Sí? La velocidad inicial porque es desde la que está partiendo, desde la que está iniciando. Bueno, ¿en qué unidades? Metros sobre segundos. Listo. Pasemos al siguiente dato que nos da. Me dan el dato de la aceleración. Una aceleración de 51.840. ¿En qué unidades? El segundo dato que nosotros tenemos es la aceleración, ¿sí? Que nos dan aquí un valor de 51.840, que está en unidades de kilómetros sobre hora al cuadrado. ¿Sí? Necesitamos aquí colocar estos valores sobre horas al cuadrado. Bien. ¿Cuáles son las preguntas? Para el literal A queremos saber la velocidad a los 10 segundos, o sea, es una velocidad final con un tiempo específico de ¿cuánto? De 10 segundos. Es lo que queremos saber. Y para el literal B, lo que se quiere saber es la distancia. La distancia recorrida en otro periodo de tiempo, a los 32 segundos. ¿Sí? Esos detalles son súper importantes. Ahora, queridos chicos, podemos resolver de dos formas este ejercicio. Primero, podemos transformar esta cantidad de la aceleración a metros sobre segundos o podemos transformar los segundos a horas. ¿Qué opción desearían que hagamos? Cualquiera de las dos es válida, pero debo trabajar en el mismo sistema de unidades. Sí o sí necesitamos transformar una de las dos. O transformo estos dos tiempos, que si transformo a horas seguramente me da un número decimal, o transformo la aceleración, que como es un número grande, al transformar a metros sobre segundos tal vez el número puede ser que cambie. Pues bien, me parece que podríamos realizar la transformación de la aceleración, ¿correcto? Así que lo vamos a hacer en este instante. Vamos a recordar, queridos chicos, cómo es que se transforma, ¿ya? Vamos a ir recordando cómo se transforma, qué es lo que hay que hacer para ello. Si vamos a acordarnos, si no nos acordamos, así que vamos a pasar de 51.840 kilómetros sobre hora cuadrada, voy a pasar a metros sobre segundo, para lo cual construimos una tabla de equivalencia donde vamos a ir poniendo los valores mientras vamos transformando. ¿Sí?
En primer lugar, queridos chicos, necesito pasar estos kilómetros a metros. Entonces, 1 kilómetro, ¿sí? Que quedaría en esta parte de aquí abajito. Vamos a cambiarle otra letra. Ya, este kilómetro equivale a ¿cuántos metros? Equivale a 1000 metros. Listo, sería nuestra primera equivalencia. Veamos con las horas. Veamos las equivalencias de horas. Pero recuerden que aquí dice horas al cuadrado. O sea, no es una sola hora, son 2 horas. Sí, es 1 hora al cuadrado. Eso es súper importante tomar en cuenta para evitar errores. 1 hora, ¿cuántos segundos tiene? 3600 segundos. Pero como está al cuadrado, ¿qué tendría que hacer? Pues claro, poner al cuadrado. 1 hora al cuadrado es igual a 3600 segundos al cuadrado. ¿Sí? O si no, a su vez puedo aumentar una casilla más en la que pondré 1 hora, ¿sí? Para que ahí esté al cuadrado y 3600 segundos. Esa sería la otra opción. O podemos todo colocar al cuadrado. Ya, así que bueno, me parece que esa es la mejor opción para nosotros, ¿ok? Entonces 1 hora elevado al cuadrado, ¿sí? 1 hora elevado al cuadrado, que era igual a 3600 segundos también al cuadrado, porque estamos hablando de hora cuadrada la que vamos a eliminar. Correcto. Ya, entonces eso es súper importante, las transformaciones. Entonces eliminemos, chicos, ¿ok? Vamos a ir eliminando. Elimino los kilómetros con los kilómetros, ya está en metros. Las horas cuadradas con las horas cuadradas y listo. Calculadora y eso es todo. Vamos a la calculadora. Tendríamos 51.840 por 1000 y dividido para 3600 al cuadrado, que me da un resultado de 4. Listo, ya está el resultado. Me dio 4. Entonces ya tengo. La aceleración equivale a ¿cuánto? A 4. ¿En qué unidades está la aceleración ahora? Está en las unidades que estamos usando. Metros sobre segundos. Entonces metros sobre segundos, por supuesto los segundos elevados al cuadrado. Y listo. Ya está. Entonces hemos transformado en este momento nuestra aceleración. Ya está lista. ¿Alguna pregunta, chicos, de la transformación? Ya está. Entonces ya está la transformación, chicos. Listo. Después de transformar, ahora sí vamos a pasar a la solución. Bien. Para encontrar la velocidad final, recuerden los datos que tenemos. C, la velocidad inicial. C, el tiempo. C, la aceleración. Quiero velocidad final. ¿Cuál de las tres fórmulas me sirve? Tengo velocidad inicial, tengo aceleración, tengo tiempo, quiero velocidad final. Primera, segunda o tercera fórmula, dependiendo de los datos que tengo. Tengo velocidad inicial, parte del reposo. Tengo la aceleración que salió 4. Tengo el tiempo 10 segundos. Quiero velocidad final. Por supuesto, la primera será la mejor opción. Sí, excelente. Ahora sí la primera. Muy bien. Entonces la primera será la mejor opción. Vamos a resolver. Reemplazamos datos. Velocidad inicial, valor de 0. Aceleración, valor a 4. Tiempo de 10 segundos. Listo, ya está. ¿Cuál es el resultado? 40 metros sobre segundos. Ya está. ¿Se acabó? Así de fácil. Literal B. Quiero distancia. Tengo tiempo. Tengo el tiempo. Tengo la velocidad inicial. Tengo la aceleración. Quiero distancia. Aquí están las fórmulas. 1, 2 y 3. Quiero distancia. Tengo velocidad inicial y tengo aceleración también y tiempo. Tengo tres cosas y quiero la distancia. ¿Cuál me sirve? ¿La segunda o la tercera que tienen distancia? ¿Cuál de las dos? Tengo el tiempo, tengo la velocidad inicial y tengo la aceleración. Una de las dos me va a servir, la segunda o la tercera.
Parece que la tercera es la mejor opción, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que quiero? Quiero la distancia. Y los otros valores sí los tenemos. Entonces, chicos, reemplazamos. Velocidad inicial vale 0. ¿Cuánto vale el tiempo? Vale 32. 0 por 32 me va a dar 0. Tengo la aceleración, sí, vale 4. Tengo el tiempo también, que vale 32 segundos. Resolvemos y es todo. ¿Sí? ¿A cuánto me da? Podemos sacar ya de una vez los valores. 32 elevado al cuadrado multiplicado por 4 y multiplicado por 1/2. Listo. Tengo que el resultado es 2048. 2048 metros. Esa es la distancia recorrida por esta partícula, por este móvil que se desplaza, ¿no es cierto?, con esta aceleración. ¿Cuál es la distancia que recorre? 2048 metros. Sí, cerca de 2 kilómetros, un poco más. Y eso sería todo. En primer lugar, para este siguiente ejercicio vamos a obtener los datos, ¿correcto? Siempre. Datos y la solución, que son dos cosas que nunca nos pueden faltar. En el problema nos indica lo siguiente: un automóvil parte del reposo con aceleración constante de 0,2 metros sobre segundos cuadrados. Transcurridos 2 minutos deja de acelerar, sigue con velocidad constante. Determinar. Literal A. ¿Cuántos kilómetros recorrió los 2 primeros minutos y qué distancia habrá recorrido a las 2 horas de la partida? Bien, rapidito. Aceleración. ¿Sabemos cuánto vale la aceleración? Sí, sí sabemos. La aceleración es un valor de 0,2 metros sobre segundos al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado. Listo. ¿Qué otro valor me da? Parte del reposo. Ya. Velocidad inicial igual a 0 metros sobre segundos. Velocidad inicial. Listo. ¿Qué otro valor también me da? Veamos. ¿Qué otros datos más sabemos? Transcurrido 2 minutos deja de acelerar. Ya. O sea que en esos 2 primeros minutos estaríamos trabajando con movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces hay MRV en un tiempo de ¿cuánto? De 2 minutos. Obviamente yo no lo voy a trabajar en 2 minutos, necesito en segundos. 2 minutos, ¿a cuánto equivale? 1 minuto 60 segundos. 60 por 2, 120 segundos. Listo. Determinar. ¿Qué queremos averiguar? Además de eso decía, y sigue con velocidad constante. ¿Sí? O sea, en el siguiente parte del trayecto va a recorrer y va a seguir, pero con movimiento rectilíneo uniforme. Eso es súper importante tomar en cuenta porque en el literal B lo vamos a averiguar. Bien, para el literal B, entonces, bueno, para el literal A quiere saber la distancia en esos 2 minutos. Y para el literal B, ¿qué es lo que se quiere averiguar? Pues bueno, se quiere averiguar la distancia recorrida, pero en 2 horas. En tiempo 2 horas. ¿Sí? 2 horas de la partida. Pero recuerden que ya recorrió 2 minutos anteriormente. Por lo tanto, significa que aquí no tendremos que calcular con 2 horas, sino más bien con esas 2 horas, pero quitándole 2 minutos. Pasemos entonces a la solución. ¿Sí? Rapidito, nos quedan unos minutitos. Vamos a avanzar por lo menos hasta el literal A. Quiero averiguar la distancia recorrida en los primeros 2 minutos. Para ello, entonces, ¿qué fórmula? Creo que la mejor fórmula sería la tercera, ¿sí? Porque es la que más se aplica a los datos que nosotros tenemos. Tengo la velocidad inicial, por supuesto, parte del reposo. Tengo el tiempo también. ¿Cuánto? 120 segundos. Tengo el valor de la aceleración, sí, 0.2. Tengo el tiempo, bueno, sí, ya lo teníamos, ¿no es cierto? 120. Y listo, encontramos el resultado. 0 por 120 me dará 0, así que el resto será 120 elevado al cuadrado, multiplicado por 0.2 y multiplicado por 1/2, que es lo mismo que 0.5. Y listo, el resultado 1440 metros. Es la distancia que recorre en esos primeros 2 minutos. Y de esa manera finaliza el literal A.
Para el literal B, queridos chicos, sí, ya casi el tiempo no nos da. Pero lo primero que nosotros necesitamos saber es la velocidad con la que llegó al final de esos 1440. Porque recuerden que va desde cero, va acelerando. ¿Acelerando hasta cuándo? Hasta que llegó a cumplir este tiempo de 2 minutos. Cuando ya cumplió ese tiempo de 2 minutos, deja de acelerar y se sigue moviendo con la misma rapidez durante el tiempo que nos dictaminan, sí, que son las 2 horas desde que empezó el recorrido, obviamente sin tomar en cuenta, quitándole esos 2 minutos que ya recorrió anteriormente. Bien, antes de eso nos hace falta también aquí colocar cuántos segundos equivale en 2 horas. Si una hora es 3600, ¿cuánto equivale? 2 horas, 7200 segundos, sí. Pero hay que considerar que hay que quitarle estos 120 segundos que ya recorrió. Entonces, en primer lugar, lo que yo necesito es la velocidad con la que llega al final de esos 2 minutos. Para ello, la primera fórmula, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Qué datos tenemos? Pues no tenemos todos. La velocidad inicial sí sé, vale 0, parte del reposo. La aceleración también sabemos, 0.2. Sé el tiempo, sí, 120 segundos. ¿Qué velocidad llegó al final de esos 2 minutos? Pues averigüemos, 0.2 multiplicado por 120. Me da un total de 24. Sí, 24 metros sobre segundos es la velocidad con la que se mueve hasta que terminan esos 2 minutos. Pero ahora quiero la distancia. Sí, quiero la distancia final en el siguiente periodo de tiempo, en el siguiente espacio. ¿Correcto? Así que podríamos averiguarlo. Bien, podríamos averiguarlo con la segunda o con la tercera fórmula. Cualquiera de las dos me van a servir. Usemos la tercera o la segunda. Realmente cualquiera de las dos es correcta. Cualquiera de las dos nos va a servir. ¿Sí? Pero antes me estoy equivocando aquí un detallito. Recuerden que en esta segunda parte del trayecto, durante esas 2 horas, se mueve con ¿qué? Con MRU. Sí, estas 2 horas se está moviendo con MRU. Por lo tanto, ¿cuál será la fórmula que yo necesito usar? No es la fórmula del MRV, sino la del MRU. O sea, distancias es igual a la velocidad por el tiempo. Esa es la que yo necesito utilizar. Entonces, ¿cuál será el resultado? Pues bueno, veamos. La distancia igual a la velocidad por el tiempo. Tengo la velocidad a la que se mueve, sí, vale. Es un valor de 24. Tengo el tiempo, claro. Es los 7200 menos los 120. Sí, los 7200 segundos menos los 120 segundos que ya recorrió en los 2 primeros minutos. ¿Y cuál es ese resultado? De 7080. 7080 segundos. Multiplicamos y ya está. ¿Sí? Ya está multiplicado por 24 y el resultado es de 169.920. ¿En qué unidades? En metros. Es la cantidad que recorre al final. Ahora me decía, esta es la cantidad que recorre en el segundo tramo. Pero la pregunta decía qué distancia habrá recorrido a las 2 horas de la partida. Entonces distancia total. Y eso es todo, chicos. Y de esa manera terminamos. Entonces, la distancia total sería la distancia número 1, que ya sabemos de los 2 primeros minutos, 1400 metros, más la distancia que recorrió el resto, los 7080 segundos que fueron para completar las 2 horas, que son 169.920. ¿Cuál es el resultado de la distancia final? Sumamos entonces 1440 y la respuesta final es de 171.360 metros. Y ese es el resultado. Y de esa manera hemos finalizado la solución de este ejercicio.